Hoy les voy a explicar cómo es el tema de factorización y cómo calcular el mínimo común múltiplo y el mayor común divisor. ¿Qué es la factorización? A un número compuesto se lo puede descomponer de manera única en factores primos. A la descomposición se la denomina factorización y para factorear un número se pueden utilizar los siguientes esquemas. ¿Qué quiere decir? Que aquí llamamos factorización a descomponer un número compuesto. Si yo tengo un número compuesto, lo puedo ir descomponiendo. ¿Qué significa descomponer? Ir dividiéndolo en factores primos. ¿Qué significa factores primos? Lo puedo dividir solamente a los números compuestos, los puedo dividir por números primos. Si no recordamos cuáles son los números primos, yo acá les hice una listita. Desde el más chico, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 27, y bueno, sabemos que los números primos siguen. Pero mayormente vamos a utilizar desde los más pequeños. Tenemos dos esquemas. Este esquema, ¿sí?, en el que se va dividiendo a cada número por un número primo hasta llegar a obtener como cociente 1. Después tenemos este otro esquema, que es lo mismo. Yo hago acá, por ejemplo, vamos a analizar este caso. En este esquema lo que hacemos es dividiendo el número compuesto, armamos como una tablita, ponemos el 70, en este caso, que es el número compuesto que vamos a descomponer, ponemos la línea y del otro lado de la línea vamos a ir poniendo los números primos por el que vamos dividiendo a ese número compuesto. Siempre esos números por los que voy a dividir tienen que ser números primos. Entonces acá me van a servir mucho los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el 70 termina en 0, entonces recordemos que se puede dividir por 2, también se puede dividir por 5, por 10, pero en este caso 10 no es un número primo, acá no está en la lista, 5 sí y 2 sí, pero siempre, si no, para no confundirnos, vamos partiendo desde el primero. Me fijo, ¿el 70 se puede dividir por 2? Sí, se puede dividir por 2 porque termina en 0, recordemos que si termina en 0 o en número par se puede dividir por 2. Entonces voy a dividirlo por 2. 70 dividido 2, 35. Ahora hago lo mismo. ¿Al 35 lo puedo dividir por 2? No, porque no termina en número par. ¿Lo puedo dividir por 3? Para que se pueda dividir por 3 tengo que sumar sus cifras y me tiene que dar múltiplo de 3, es decir, que esté en la tabla del 3. 3 más 5, 8. El 8 no está como resultado en la tabla del 3, entonces vuelvo a por 5. ¿El 35 se puede dividir por 5? Sí, se puede dividir por 5 porque termina en 5. Recordemos que si termina en 0 o en 5 se puede dividir por 5. Entonces 35 dividido 5, 7. El 7 no se puede dividir por 2, no se puede dividir por 3, no se puede dividir por 5. ¿Por qué? Porque es un número primo. Solo se puede dividir por 1 y por sí mismo. Entonces en este caso se puede dividir por 7. 7 dividido 7, 1. Una vez que me da como resultado de la división 1, terminó la factorización. Terminé de descomponer el número. Acá hacemos lo mismo. 70 dividido 2, 35. Y después el 35 yo sé que es múltiplo de 5 y de 7. Listo, obtuve los otros dos divisores. Si el 35 es múltiplo de 5 y de 7, ¿qué quiere decir? Que si yo hago 5 por 7 o 7 por 5 me da 35. El 35 se puede dividir tanto por 7 como por 5. Yo lo que les recomiendo que lo hagan de esta forma, donde van a ir haciendo las divisiones paso a paso y que por ahí acá al analizar, por ahí se nos olvida algún otro múltiplo. Pero va a gusto, ¿sí? Acá está la misma explicación. Una vez que termino de hacer la descomposición, lo voy a expresar en factores primos. ¿Cómo lo expreso? Expresándolo como una multiplicación. Todos estos números por los que yo dividí, como en este caso, 2 por 5 por 7, en este caso es 2 por 3 por 5. 30 va a ser igual a 2 por 3 por 5. ¿Por qué ponemos eso? Porque si yo multiplico todos los números por los que los dividí, voy a llegar a 30. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Entonces está bien. 30 es igual a esta multiplicación, que sería los factores primos que yo obtuve al descomponer. Lo mismo acá, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Yo hice varios para que ustedes vean. Por ejemplo, el 8 se puede dividir por 2, entonces me da 4, al 4 lo puedo dividir por 2, me da 2, y al 2 lo puedo dividir por 2, queda 1. Entonces 8 es igual a 2 por 2 por 2, es decir, si estoy multiplicando 3 veces el 2, el mismo factor. ¿Cómo lo podemos escribir de otra forma? Con potencia. Si se está multiplicando 3 veces, voy a escribir 3 al cubo, porque 3 al cubo se resuelve multiplicando 3 veces el 2.
Cuando nosotros los expresamos en factores primos, es muy importante que si se repiten los factores, lo expresemos como potencia. Eso es una condición muy importante. Lo mismo acá en el 18. 18 dividido 2, 9. 9 dividido 3, 3. Y al 3 lo puedo dividir por 3, me queda 1. Entonces 18 es igual a 2 por 3 por 3. En este caso el 3 se repite, se está multiplicando dos veces el mismo número. En este caso es el 3. Entonces voy a escribir 2 por, y en vez de escribir 3 por 3, voy a escribir 3 al cuadrado. A esa multiplicación de factores iguales la voy a expresar como potencia. Luego, el C. El 30 se puede dividir por 2 porque termina en 0, me queda 15. Ahora, ¿el 15 lo puedo dividir por 2? No, no termina en número par ni en 0. Entonces, ¿se puede dividir por 3? Vamos a ver, sumo las cifras. 1 más 5, 6. El 6 sí está en la tabla del 3. 2 por 3, 6. Entonces, como es múltiplo de 3, se puede dividir por 3. 15 dividido 3, 5. Y 5 dividido 5, 1. Ya llegué al 1, finalizó el factoreo. 30 es igual a 2 por 3 por 5. En este caso, como ninguno de los factores se repite, no se puede expresar ninguno como potencia. Si yo lo quiero ver como potencia, igual recuerden que arriba de cada numerito le podemos agregar un 1, que sabemos que la potencia es 1. Pero siempre que se están multiplicando dos veces, pongo el número elevado a la 2. Si se multiplican tres veces, el número elevado a la 3, que le decíamos el cubo. Después en el D. ¿El 60 se puede ir por 2? Sí, me queda 30. Y después me queda lo mismo porque acá en este caso ya factoricé el número 30. Entonces 60 es igual a 2 por 3 por 5. Acá lo tengo especificado. Entonces 60 va a ser igual a 2 al cuadrado, porque el 2 se está multiplicando dos veces, por 3 por 5. Si yo multiplico 2 al cuadrado, me queda 4. 4 por 3 me queda 12. Y 12 por 5, 60. Siempre que yo resuelva la multiplicación de los factores primos, voy a llegar al número compuesto que estaba descomponiendo. Acá lo mismo. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Acá, vamos a hacer este. 3 al cuadrado es 9. Entonces, 2 por 9, 18. Y en este caso, 2 al cubo es 8. Siempre que yo resuelva la multiplicación de los factores primos que hallé, voy a encontrar el mismo valor, me va a dar por resultado el número compuesto que estaba descomponiendo mediante la factorización. Entonces llega la actividad. Por ejemplo, en la actividad 1 me dice unir a cada uno de estos números compuestos con su factoreo correspondiente. Hay dos formas de hacerlo. Yo voy a explicar las dos, pero voy a aclarar cuál es la más corta. Una de ellas sería descomponer a todos estos números utilizando este método de factorización, representarlos como el factoreo de números primos y después ver con cuál concuerda y unirlos. Ese sería el primer ejemplo, pero el segundo, y que en el que les estuve explicando y que es mucho más fácil, es resolver las multiplicaciones. Acá en este caso voy a resolver la multiplicación, primero las potencias. 2 al cuadrado me va a quedar 4 y 3 al cuadrado me va a quedar 9. Entonces tengo que hacer 4 por 9 por 5 y ese resultado me va a dar uno de los que tenemos acá. Recordemos que acá tenemos 6 soluciones y acá tenemos 5 opciones. Entonces hay una que va a sobrar. Es como para que después a la última no la unan por descarte, sino que tengan que estudiar todas. Entonces lo que hacemos es resolver todas las multiplicaciones, primero las potencias, después las multiplicaciones, y me fijo qué número compuesto me da y ahí lo uno para por ejemplo, yo resuelvo esta multiplicación y me da 90, lo uno con el 90. Yo sé que hacia el 90 lo descompongo, su descomposición en factores primos sería de esta forma. En el punto 2, lo que me dice marcar con una X los números que están correctamente factoreados. Yo lo primero que les digo que analicen es, recordemos que yo cuando factoreo voy dividiendo por números primos. Si ya en algunos aparece algún número compuesto, directamente lo tacho, porque no está bien factoreado. Recordemos que cuando nosotros factoreamos, realizamos una factorización, lo que hacemos es dividir al número compuesto por números primos. Recordemos los números primos, es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y sigue la lista. Por ejemplo, así, mirando así por arriba, el H. ¿El 10 es un número primo?
No, entonces ya al realizar la factorización y ya ver un número primo, directamente pongo la X, ¿sí? Perdón, un número compuesto como el 10, pongo la X porque está mal factoreado. No, perdón, acá dice marcar con una X los que están correctamente factoreados. Bueno, en este caso, si quieren, lo tachan para no confundirse, ya saben que el H no está bien factoreado, no hay que poner una X porque no está correctamente factoreado. Recuerden que solamente en los factores tienen que haber números primos. Si hay un número compuesto, ese no está bien factoreado. Pero si están, por ejemplo, si miramos el caso del G, son todos números primos. El 5 es un número primo y el 2 también. Entonces, para ver si están bien factoreados, resuelvo las multiplicaciones. Resuelvo las multiplicaciones y en este caso, si me da 50, estaría correctamente factoreado, coloco la X. Muy importante, en el J, si hay alguno que esté mal factoreado, en el J los tengo que factorizar yo, tengo que realizar el factoreo y expresarlos como números primos. Después, en la actividad 3, lo que tengo que hacer es descomponer los números, dividiéndolos por números primos. Me fijo, si termina en número par, puedo dividirlo por 2. Si no, sumo las cifras y me fijo si se puede ir por 3. Para esto, se arman al costadito de la hoja la lista de los números primos. Y van probando por el 2, si no se puede por el 2, van dividiendo por 3, dividiendo por 5. Y así van a ir probando y los va a ir ayudando. Todo esto para hacer el punto 3, para ir dividiendo por los números primos. Recordemos siempre que para saber si se puede dividir o no, estudiemos el tema que vimos en la clase anterior, que eran los criterios de divisibilidad, ¿sí? Cuándo se puede dividir por 2, cuándo se puede dividir por 3, qué condiciones se tienen que cumplir o tiene que tener el número para poder dividirse por 5, ¿sí? Bueno, después, mínimo común múltiplo. Lo que vamos a hacer ahora es aprender a calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vamos primero por el mínimo común múltiplo. Al menor de todos los múltiplos naturales que dos o más números tienen en común, sin considerar el cero, se los llama mínimo común múltiplo. Recordemos que el múltiplo de un número se obtiene, por ejemplo, de realizar una multiplicación. Por ejemplo, yo multiplico 4 por 5, me da 20. Entonces 20 es múltiplo de 4 y de 5. Entonces yo, por ejemplo, si quiero calcular los múltiplos de 8, puedo ir haciendo como en la tabla. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. Y sigo, ¿no? Se me hace eterno porque puedo seguir multiplicando al 8 por todos los números. Después los múltiplos de 12. Voy a ir multiplicando al 12 por 0, por 1. Entonces 12 por 0, 0. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. Y puedo seguir multiplicando. En este caso, yo lo que tengo que calcular es el mínimo común múltiplo. Es decir, todos estos son múltiplos de 8. Y todos los de acá abajo son múltiplos de 12. Yo quiero encontrar los múltiplos comunes entre 8 y entre 12. Por ejemplo, los múltiplos comunes entre 8 y 12 son 0, 24 y 48. Pero en este caso, el 0 no cuenta, por eso está en negro. Es lo que aclara acá. Al menor de todos los múltiplos naturales de dos números o más que tienen en común, sin considerar el 0, se los llama mínimo común múltiplo. Entonces el 0 nunca se va a considerar cuando calculamos el MCM, sino siempre sería el mínimo común múltiplo entre cualquier número el 0. Por eso es que queda anulado. Entonces tenemos, si sacando el 0, el 24 es múltiplo de 8 y de 12, es decir, es común entre 8 y 12, y 48 también es múltiplo común entre 8 y 12. ¿Pero cuál es el más chico? El 24. Obviamente quitando el 0, el más chico es el 24. Entonces el MCM, como serían las iniciales, ¿sí? El mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es 24. Otra forma más sencilla, por ahí más práctica, como ponemos acá una regla práctica de hallar el MCM, es factorizando los números. Yo factorizaba, por ejemplo, el 8, si realizaba la división, me quedaba como 8 al cubo, este lo teníamos hecho en el ejemplo anterior.
Si factorizo el 12, si hago la división con el esquemita, con este esquemita, ¿sí? Como hicimos acá, perdón, como hicimos acá, si voy haciendo con el esquemita y después lo expreso en factores primos, 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Entonces, para hallar los factores, para hallar el mínimo común múltiplo entre 8 y 12, voy a tener que multiplicar los números comunes y no comunes, los factores comunes y no comunes, con el mayor exponente. En este caso, yo sé que 8 es igual a 2 al cubo. Entonces, el factor de 8 es 2 al cubo. Y el factor de 12 es 2 al cuadrado por 3. De 8 y de 12, ¿cuál es el factor común? Tenemos como factor común a 2. Pero nosotros tenemos que elegir, no puedo poner los dos, tengo que elegir el de mayor exponente. ¿Cuál es el de mayor exponente? ¿2 al cuadrado o 2 al cubo? 2 al cubo. El 3 es más grande que el exponente 2. Entonces voy a colocar solamente el de mayor exponente, 2 al cubo. Y el 3 sería un factor no común, porque es factor de 12, pero no de 8. Entonces sería no común. Pero también cuando calculo el MCM, lo tengo que colocar. Entonces, siempre que quiero hallar el MCM, vamos a calcular los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, 2 al cubo por 3, 2 al cubo 8 y 8 por 3, 24. Vamos a ver un ejemplo antes de seguir. Por ejemplo, yo les digo, calculen el MCM entre 12 y 30. Entonces, lo que hacemos primero es factorear. El 12 se puede dividir por 2, sí. 12 dividido 2, 6. 6 dividido 2, 3. Y 3 dividido 3, 1. Terminé la factorización. 12 expresado en factores primos es 2 al cuadrado, porque se multiplica 2 veces el 2. 2 al cuadrado por 3. 30. 30 dividido 2, 15. 15 dividido 2, perdón, 15 dividido 3, 5. Y 5 dividido 5, 1. Terminé la factorización. Entonces 30 expresado en factores primos es igual a 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5 como lo que tenemos acá. Yo lo que hice fue resaltar en violeta los factores comunes para que ustedes puedan observar. Fíjense, el factor 2 es común del 12 y del 30. Al 12 y al 30 los puedo dividir por 2. También los puedo dividir por 3. En algún momento yo los dividí por 3. Pero el 5 sería un factor común, no común, perdón. Sería no común, porque al 30 sí lo puedo dividir por 5, pero al 12 no. Entonces, por eso decimos, comunes son cuando se repiten en los factores de los que yo quiero averiguar el MCM. En este caso de 12 y 30, 2 es común y 3 es común, pero 5 es no común, sería un factor no común. Entonces vamos a calcular el MCM. Entonces, yo cuando calculo el MCM voy a multiplicar los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, tengo factor común el 2, pero ¿cuál es el de mayor exponente? ¿2 a la 1 o 2 al cuadrado? 2 al cuadrado, entonces solo coloco 2 al cuadrado. Después el 3, los dos tienen el mismo exponente, 3 a la 1 y 3 a la 1. Entonces elijo uno solo, siempre se elige uno solo. En este caso da igual cuál elija porque los dos tienen el mismo exponente. Entonces 3 y el 5, que es el factor no común, también va, y en este caso tiene a la 1, pero siempre si no se elige el de mayor exponente. En este caso 5, entonces resuelvo 2 al cuadrado 4, 4 por 3 12, 12 por 5 60. Hallé el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo entre 12 y 30. Ahora vamos a calcular el DCM, lo podemos escribir de esta forma, DCM, que significa divisor común mayor, o lo podemos escribir como MCD, que sería el máximo común divisor. Es lo mismo, dice lo mismo, nomás que están invertida la forma en que lo escribimos. Bueno, el máximo común divisor, acá tenemos las iniciales, es el mayor de todos los divisores naturales que dos o más números tienen en común. Se los denomina máximo común divisor. Por ejemplo, vamos a empezar a dividir los divisores de 36 y de 48. Los divisores de 36. A 36 se lo puede dividir por 1, se lo puede dividir por 2, se lo puede dividir por 3, se lo puede dividir por 4. Si ya se puede dividir por 2 y por 3, también por 6.
por 9, por 12, por 18 y hasta por 36. Vamos a calcular los divisores de 48. A 48 lo puedo dividir por 2, perdón, por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12, por 16, por 24 y 48. En este caso tenemos muchos divisores comunes. Si observamos, el 1 es un divisor que tienen en común, el 36 y el 48. También tienen el 36 y el 48 como divisor común el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. En este caso no coinciden. Lo que hacemos nosotros cuando calculamos el MCD, es decir, el máximo común divisor, es lo que dice el nombre. Vamos a hallar el divisor más grande que tienen en común estos dos números, en este caso el 36 y el 48. El divisor que tienen en común el mayor es el 12. Entonces en este caso colocamos que el MCD de 36 y 48 es 12. Otra regla práctica es factorizar el 36 y el 48, expresarlos en factores primos, y luego voy a multiplicar solo los factores comunes con el menor exponente. Sería a contrario del MCM. En el MCM vieron que multiplicábamos con el mayor exponente. Ahora vamos a multiplicar con el menor exponente y sí o sí solamente los factores comunes. Los no comunes en este caso se descartan. Entonces, por ejemplo, en este caso son todos comunes porque el 2 es común y el 3 también. ¿Qué quiere decir que sean común? Que al 36 y al 48 se los puede dividir por 2. Al 36 y al 48 se los puede dividir por 3. Entonces tienen factores comunes. Voy a elegir los factores comunes pero con el menor exponente. Entonces, tengo 2 a la cuarta y 2 a la 2. ¿Cuál es el de menor exponente? 2 a la 2. Y luego tengo 3 al cuadrado y 3 a la 1. ¿Cuál es el de menor exponente? 3 a la 1. Entonces luego resuelvo. 2 al cuadrado 4 y 4 por 3, 12. Ahora vamos a otro ejemplo. Tenemos lo mismo. Acá ya lo factorizamos y ya teníamos los factores. En este caso tenemos factores comunes y no comunes. En el DCM el no común se descarta. No lo tengo que tener en cuenta. Sería lo contrario al MCM. Y también por contrario al MCM tengo que mirar los factores comunes pero elegir el de menor exponente. Entonces el 2 tengo 2 al cuadrado y 2 a la 1. En el DCM o MCD, es decir en el mayor común divisor, lo que vamos a hacer es elegir el de menor exponente. Entonces en vez de elegir 2 al cuadrado elijo 2 a la 1. Y acá tengo también como común 3 a la 1 y 3 a la 1. Los dos son iguales, elijo uno solo. 2 por 3, 6. Entonces, el DCM o MCD entre 12 y 30 es 6. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Ustedes van a factorizar el 45 y el 75, como lo hice yo acá, y luego van a calcular el MCM de 45 y 75 y el DCM de 45 y 75. Y acá lo mismo. Factorizo 38 y 82 y luego calculo el MCM y después el MCD. ¿Sí? Eso sería todo y el último trabajo.